En la introducción de Mecanismos psíquicos del poder, Judy Butler plantea una pregunta que es incómoda desde el principio, pero también muy productiva. ¿Qué pasa si el poder no solo nos oprime, sino que también es aquello que nos hace posible como sujetos? Normalmente estamos acostumbrados a pensar el poder como algo externo, como una fuerza que viene de afuera y se impone sobre un sujeto que ya existe, una ley, una institución, una autoridad. Butler rompe con esa idea. Para ella el poder no llega después del sujeto, sino que participa en su formación misma. Desde el inicio, Butler propone que no hay un sujeto completamente formado antes de las relaciones de poder. El sujeto no aparece primero para luego ser dominado. Aparece más bien dentro de un entramado de normas, discursos y prácticas que lo hacen reconocible. Esto significa que el poder no es solo represivo, no se limita a prohibir o castigar, sino que es productivo, en la medida que produce ideas, posiciones sociales, formas de relación con uno mismo y con los demás. Aquí entra un concepto fundamental del libro, el sometimiento, pero es importante entender que Butler no usa esta palabra únicamente en el sentido de obediencia forzada. El sometimiento, tal como ella lo piensa, es una relación estructural. Es el vínculo por el cual el sujeto llega a ser sujeto. Para existir socialmente, para ser alguien que pueda decir yo, es necesario haber sido afectado por normas que nos preceden. El sometimiento no es algo que ocurre después de la subjetividad, es una de sus condiciones de posibilidad. Esto introduce una paradoja muy interesante. Por un lado, el poder los limita, nos encuadra, nos obliga a responder a ciertas expectativas. Pero por otro lado, sin ese mismo poder no habría sujeto alguno. Butler nos obliga a pensar que el reconocimiento y la subordinación no son procesos separados, sino dos caras del mismo movimiento. El sujeto es reconocido en la medida que se somete a un marco normativo que define qué cuenta como sujeto válido y aceptable. Esa relación con el poder no es solo externa o institucional, sino también psíquica. El poder no actúa únicamente a través de leyes visibles o castigos explícitos, sino que se interioriza. Forma deseos, afectos, modos de autorrelación. El sujeto no solo obedece la norma, sino que se apega a ella, se vincula con aquello que lo constituye, incluso cuando ese vínculo es doloroso o limitante. El poder, entonces, no solo manda desde afuera, sino que organiza la vida interior del sujeto. Este punto es crucial porque explica por qué el sometimiento no puede pensarse simplemente como algo que se sufre pasivamente. El sujeto necesita del poder para existir socialmente y esa necesidad genera una forma de dependencia. Butler señala que el sujeto se vuelve hacia la norma porque allí encuentra la promesa de identidad, de coherencia, de reconocimiento. Esa promesa nunca es completamente inocente, pero es efectiva. Sin ella, el sujeto quedaría fuera del campo de lo socialmente visible. Ahora bien, esto nos lleva a una pregunta inevitable. Si el sujeto nace dentro del poder, si depende de él para existir, entonces toda resistencia es imposible. Butler nos responde afirmando una salida total del poder, porque eso implicaría imaginar un sujeto completamente puro, previo a toda norma, y ese sujeto simplemente no existe. Pero tampoco afirma que estemos condenados a repetir indefinidamente nuestra subordinación. Lo que Butler propone es una idea más compleja. La posibilidad de acción surge desde dentro de las condiciones que nos constituyen. Las normas que producen al sujeto necesitan repetirse constantemente para sostenerse, y en esa repetición nunca son idénticas a sí mismas. Siempre hay una pequeña diferencia, una fisura, una desviación posible. La agencia no es libertad absoluta, sino una capacidad situada de reorientar, torcer o desplazar las normas que nos formaron. Desde esta perspectiva, el sujeto no es completamente soberano ni completamente determinado, es un campo de tensión. La subjetividad se forma en la dependencia, pero esa misma dependencia es lo que abre la posibilidad de actuar. Butler no romantiza esta situación, no promete emancipación plena ni reconciliación final, lo que hace es describir con rigor el terreno real en el que se juega la vida psíquica y política del sujeto. La introducción del libro nos obliga a abandonar la comodidad de pensar el poder solo como algo que viene de afuera y al sujeto como una entidad autónoma que podría existir sin él. Después de Butler, el sujeto aparece como el efecto de una relación ambivalente con el poder, una relación que lo somete pero también lo hace existir, que lo limita pero también le da un lugar desde el cual puede actuar. En última instancia,
Mecanismos psíquicos del poder nos deja con una idea tan inquietante como potente. No podemos pensar la subjetividad sin el poder, ni la acción política fuera de las condiciones que nos constituyen. El desafío no es escapar del sometimiento, sino entender cómo se produce y cómo desde allí se abren posibilidades de transformación. Y esa es quizás la apuesta más fuerte de Butler desde el inicio del libro.